El sol ardiente de Veracruz caía sin piedad sobre la plaza principal, iluminando el malecón y los barcos anclados en el puerto. Entre las sombras de los puestos de comida y los comerciantes ambulantes, una pequeña figura se movía con agilidad: Lupita, una niña de 12 años, flaca como un palo, con el cabello oscuro y un flequillo que le caía desordenadamente sobre la frente. Vestía una camiseta vieja y un pantalón descolorido, demasiado grandes para su cuerpo, pero siempre impecablemente limpios gracias a su madre, doña Rosario, quien insistía en que, aunque pobres, nunca debían parecer desaliñados. Bajo el brazo, Lupita llevaba su vieja caja de betún y cepillos. Desde los 5 años había aprendido a engraxar zapatos para ayudar en casa. Ahora, con la misma rutina de siempre, se instalaba en la esquina de la Plaza de Armas, donde el ir y venir de turistas y marineros le daba la esperanza de ganarse algunas monedas. Aunque la vida de limpiabotas era dura, Lupita no perdía el entusiasmo. Mientras sus manos pequeñas y ágiles restregaban betún sobre los zapatos de algún cliente distraído, su mirada no podía evitar desviarse hacia el puerto. Los barcos militares anclados allí, grandes, imponentes, con banderas ondeando al viento, siempre la dejaban sin aliento. Desde pequeña, soñaba con estar en uno de esos navíos, vestir el uniforme blanco de la marina y viajar por el mundo, lejos del barrio donde las paredes de las casas apenas soportaban la humedad del mar y los días parecían repetirse sin fin. Cada día, se decía a sí misma, algún día voy a ser marinera. Ese era su secreto más preciado. Sin embargo, sabía que el camino hacia ese sueño parecía inalcanzable, su madre apenas podía pagar la comida y los estudios eran un lujo lejano. A veces se preguntaba si ese anhelo era una fantasía imposible. Pero aún así, no podía dejar de soñar. Mientras limpiaba los zapatos de su último cliente del día, escuchó una voz grave que la sacó de sus pensamientos. «Oye, niña, ¿cuánto por una limpiada?» Lupita levantó la vista. Frente a ella estaba un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y el rostro curtido por el sol. Llevaba un bastón sencillo y un sombrero de ala ancha que le daba un aire de dignidad, aunque su ropa era sencilla y un poco gastada. «5 pesos, señor», respondió Lupita, levantándose rápidamente y sacudiendo la caja. «Si están muy sucios, le cobro 8». El anciano sonrió. Había algo en la niña que le llamó la atención, no solo su rapidez para ofrecer el precio, sino la chispa de determinación que brillaba en sus ojos grandes y oscuros. «Muy bien. Aquí tienes mis botas», dijo mientras se sentaba en la banca más cercana y estiraba sus pies. Las botas del hombre no estaban tan sucias, pero Lupita, con la habilidad adquirida por años de práctica, sacó sus cepillos y empezó a trabajar con esmero. Mientras cepillaba y aplicaba betún, sintió que el anciano la observaba con curiosidad. Después de un momento, él rompió el silencio. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí trabajando tan pequeña?» «Pues, ¿qué más, señor? Ayudo a mi mamá. Ella sola no puede con todo». «¿Y no vas a la escuela?» Lupita se encogió de hombros. «Fui un rato, pero ya no pude seguir. Los libros cuestan, ¿sabe?» El hombre asintió con una expresión de comprensión, pero no dijo nada. Luego de unos segundos, hizo la pregunta que realmente le interesaba. «¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande, niña?» Lupita dejó de cepillar por un instante y, con una sonrisa tímida, soltó su mayor secreto. «Quiero ser marinera. Quiero viajar en un barco como esos», dijo, señalando con la cabeza los grandes navíos en el puerto. «Pero mi mamá dice que eso es para gente con dinero». El anciano soltó una carcajada breve, aunque no burlona. Había algo fascinante en escuchar a una niña tan pequeña decir eso con tanta seriedad. «Marinera, ¿eh?», repitió con un tono divertido. «¿Y qué te hace pensar que podrías lograrlo?» Lupita levantó la vista, con la barbilla en alto. «Pues, porque lo quiero. Y si uno quiere algo, lo tiene que intentar, ¿no?» El hombre quedó en silencio unos instantes, impresionado por la determinación de la niña. Por un momento, se vio reflejado en ella,
recordó cuando él mismo había sido un joven con grandes sueños, ansioso por comandar su primer barco. Tienes razón, niña. Si uno quiere algo, tiene que intentarlo. Cuando Lupita terminó de limpiar las botas, el hombre metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó unas monedas. En lugar de los 5 pesos acordados, le entregó 10 pesos. Aquí tienes. Guárdalos bien. Y no te rindas con ese sueño, ¿me oíste?, le dijo con una sonrisa amable. Lupita lo miró sorprendida, agradecida por la generosidad. Gracias, señor, respondió con una amplia sonrisa. Antes de irse, el hombre se detuvo un instante y le dijo: Ah, por cierto. Mi nombre es Manuel, pero los viejos del puerto me conocen como Capitán Manuel. Si algún día necesitas consejo, búscame. Yo sé uno que otro truco sobre la vida en el mar. Y con un último guiño, el anciano se fue caminando lentamente con la ayuda de su bastón, dejando a Lupita con una mezcla de asombro y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras veía la figura del capitán perderse entre la multitud del puerto, Lupita apretó las monedas en su mano y sintió que algo había cambiado dentro de ella. Por primera vez, no se sintió tan sola con su sueño. Quizá, solo quizá, había encontrado a alguien que creía en ella. Esa noche, mientras caminaba hacia casa por las calles empedradas del barrio, la brisa del mar le acariciaba el rostro y le recordaba que su meta no estaba tan lejos como pensaba. Si un viejo capitán le había dicho que no debía rendirse, entonces no lo haría. Amaneció temprano en Veracruz, y Lupita ya estaba en la plaza con su caja de betún. Esa noche apenas había dormido, la voz del capitán Manuel resonaba en su cabeza como las olas del mar contra las rocas. No te rindas con ese sueño. Por primera vez, sintió que alguien más veía posible lo que hasta ese momento parecía solo una fantasía infantil. El olor a café y pan recién hecho llenaba la plaza mientras los vendedores abrían sus puestos. Pero Lupita no estaba ahí para trabajar, al menos no ese día. Estaba esperando. Sabía que el viejo capitán debía pasar por allí en algún momento, como lo había visto hacer las semanas anteriores. Y no iba a dejar que esa oportunidad se le escapara. Finalmente, al mediodía, entre la multitud que iba y venía, lo vio. Don Manuel, con su sombrero de ala ancha y su andar lento pero seguro, se acercaba por el malecón. Sin pensarlo 2 veces, Lupita agarró su caja y corrió hacia él. «Señor. Capitán Manuel», lo llamó, casi sin aliento. El anciano se detuvo y giró la cabeza hacia ella, sorprendido al verla tan agitada. «¿Otra vez tú, niña?», dijo con una sonrisa amistosa. Lupita respiró hondo, intentando calmarse, y luego habló con toda la firmeza que podía reunir. «Quiero saber cómo puedo entrar a la marina. ¿Usted me puede enseñar?». Don Manuel la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si esa niña hablaba en serio o si se trataba de otro de esos caprichos pasajeros que a veces tienen los jóvenes. Pero la mirada de Lupita era firme, sin titubeos. No había duda, ella hablaba desde lo más profundo de su corazón. «¿Estás segura de eso, niña?», preguntó finalmente. «La vida en el mar no es fácil. No es solo viajar y ver paisajes bonitos. Es disciplina, trabajo duro, y a veces, mucha soledad». «Estoy segura, señor. No me da miedo trabajar duro». Don Manuel soltó un leve suspiro. Había algo en esa niña que le recordaba a sí mismo muchos años atrás, cuando él también soñaba con conquistar el mar. «Bueno, no es tan sencillo, Lupita. Para entrar a la Academia Naval necesitas aprobar exámenes difíciles y estar bien preparada. Y para eso, tienes que estudiar». El corazón de Lupita se encogió un poco. Sabía que los estudios eran un lujo que no podía permitirse. En casa apenas había para frijoles, y su madre no le perdonaría que dejara de trabajar para dedicarse a los libros. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «¿Y si yo trabajo más? ¿Hay alguna manera?»,
El viejo capitán la miró de nuevo, esta vez con una mezcla de nostalgia y compasión. Era evidente que esa niña no iba a aceptar un no como respuesta. Después de pensarlo unos instantes, sonrió y le hizo una propuesta. Hagamos un trato, niña. Yo te ayudo con los estudios. Tengo libros y materiales que te pueden servir. Pero a cambio, tú me acompañas algunas tardes. Ya estoy viejo y a veces la soledad pesa. Podrías hacerme compañía y escuchar mis historias. ¿Qué dices? Lupita sintió que el corazón le daba un vuelco. Era la oportunidad que había estado esperando. Sin dudarlo, asintió con entusiasmo. Hecho, capitán. Muy bien, respondió don Manuel, divertido por la energía de la niña. Pero escúchame bien, si empiezas, no hay marcha atrás. En el mar y en la vida, se necesita compromiso. Lupita levantó la barbilla con una sonrisa decidida. No me voy a echar para atrás. Las tardes en casa del capitán Manuel comenzaron la semana siguiente. Lupita se sentaba en una mesa pequeña, junto a una ventana que dejaba entrar la brisa marina, mientras el anciano le enseñaba a sumar, restar y resolver problemas más complejos. Le prestaba libros de historia y geografía, explicándole que para ser marinera no solo debía tener fuerza, sino también cabeza y conocimiento. Un buen marinero conoce las estrellas y las corrientes. No basta con navegar, tienes que saber a dónde vas y cómo llegar, le decía mientras trazaba mapas sobre un cuaderno viejo. Lupita nunca había disfrutado tanto aprender. Cada tarde era como acercarse un poco más al mar, como si con cada libro que leía pudiera oler la sal del océano más intensamente. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En casa, doña Rosario empezaba a notar los cambios. Lupita llegaba cada vez más tarde y no traía tantas monedas como antes. Aunque la niña trataba de explicarse, su madre no estaba dispuesta a escuchar. ¿Qué es eso de andar perdiendo el tiempo con ese viejo? Necesitamos dinero para comer, le decía con el ceño fruncido. Lupita intentaba calmarla, prometiéndole que seguiría trabajando, pero también sabía que no podía dejar las tardes con don Manuel. Esa era su única oportunidad de cumplir su sueño, y no la dejaría escapar por nada del mundo. Una noche, mientras cenaban los pocos frijoles que quedaban, su madre la miró con severidad. Los sueños no llenan el estómago, Lupita. Tienes que ser realista. Nosotros no podemos darnos esos lujos. La niña bajó la mirada hacia su plato. Sabía que su madre decía eso por preocupación, pero no podía aceptar vivir sin intentarlo. Así que, en silencio, tomó una decisión: seguiría aprendiendo con don Manuel, aunque fuera en secreto. Pasaron las semanas, y Lupita aprendía con rapidez. Cada tarde en casa del capitán Manuel la acercaba un poco más a su sueño. Matemáticas, historia, navegación básica. El viejo marinero, con paciencia infinita, le enseñaba todo lo que sabía, intercalando las lecciones con historias de sus años en la armada, tormentas en alta mar, puertos lejanos y noches iluminadas solo por las estrellas. Para Lupita, esas historias eran como abrir una ventana hacia un mundo nuevo. Pero a pesar de los avances, la tensión en casa aumentaba cada día más. Doña Rosario notaba que Lupita regresaba cada vez más cansada y con menos dinero. A pesar de las promesas de su hija, los ingresos de la casa ya no alcanzaban para cubrir lo básico. El malestar crecía como una tormenta en el horizonte. Una tarde, después de terminar la lección, don Manuel sacó un sobre amarillento de un cajón viejo de madera. Lo puso sobre la mesa, frente a Lupita, y se inclinó hacia ella con una expresión seria. Tengo algo para ti, niña. Pero antes de dártelo, debes prometerme que no te vas a rendir. Vas a seguir hasta el final, pase lo que pase. Lupita lo miró con curiosidad, pero también con determinación. Hasta el final, resonó en su mente, como si esas palabras marcaran el inicio de algo más grande. Lo prometo, capitán. No me voy a rendir. Don Manuel le entregó el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro.
Lupita lo abrió rápidamente y sacó una hoja doblada en 4 partes. Era una carta dirigida a un viejo amigo del capitán, un oficial retirado que aún tenía contactos en la Academia Naval. Este hombre, el comandante Ramírez, puede ayudarte, explicó don Manuel. Si le escribo, quizá consiga que te acepten para una entrevista en la academia. El corazón de Lupita latía con fuerza. Una entrevista. Era todo lo que necesitaba. Pero antes de que pudiera emocionarse demasiado, don Manuel la miró con severidad. No será fácil, Lupita. Si aceptan verte, tendrás que estar preparada. Tienes que convencerlos de que eres más fuerte, más lista y más decidida que cualquier otro candidato. Y no solo eso, también necesitarás que tu mamá firme los permisos. La emoción de Lupita se desinfló de golpe. Doña Rosario jamás estaría de acuerdo. La sola idea de pedirle que firmara algo para ingresar a la Marina era suficiente para imaginarse una tormenta en casa. ¿Y si no quiere?, preguntó Lupita en voz baja, con el miedo colándose en sus palabras. Don Manuel se recargó en su bastón y la miró con ternura. Eso, niña, es algo que tendrás que resolver tú. Pero si realmente quieres este sueño, encontrarás la forma. A veces, los sueños más grandes requieren los sacrificios más difíciles. Esa noche, Lupita regresó a casa con la carta bien escondida en su bolsillo. Cada paso que daba la acercaba más al umbral de la puerta, donde la esperaba una madre agotada y desconfiada, que ya había perdido la paciencia con las excusas. Cuando Lupita entró, encontró a doña Rosario sentada a la mesa, separando las pocas monedas que había ganado ese día vendiendo dulces en la calle. Levantó la mirada y la recibió con una expresión seria. ¿Dónde estuviste, Lupita? Dijiste que ibas a trabajar. La niña apretó los labios. Había llegado el momento de decir la verdad, aunque sabía que el precio sería alto. Estaba con el capitán Manuel, confesó. Me está ayudando con los estudios para que pueda entrar a la Marina. El rostro de su madre se endureció de inmediato. Otra vez con esa tontería. ¿Cuántas veces tengo que decirte que eso no es para nosotras? Esas cosas son para los ricos, Lupita. Lupita apretó los puños. Sentía como la rabia y la frustración se mezclaban en su pecho. No era justo que le dijeran que no podía, solo por ser pobre. No es una tontería, mamá. Yo sé que puedo hacerlo. Doña Rosario se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. No quiero volver a escucharte hablar de eso, dijo con firmeza. Aquí trabajamos para sobrevivir, no para perseguir fantasías. Lupita sintió que las lágrimas querían salir, pero se obligó a tragárselas. Sabía que llorar no la ayudaría en nada. Tenía que encontrar otra manera. Esa noche, acostada en su pequeña cama, Lupita sacó la carta del capitán Manuel y la sostuvo en sus manos, como si fuera una brújula que la guiara en la oscuridad. No podía rendirse. Pero tampoco podía ir sola. Necesitaba la firma de su madre para la entrevista. Entonces, se le ocurrió una idea: convencer a su madre con hechos, no con palabras. Lupita sabía que no bastaba con discutir. Si quería que su madre creyera en su sueño, tenía que demostrarle que podía ser tan fuerte y decidida como cualquier marinero. Pero, ¿cómo? Durante las siguientes noches, la idea fue tomando forma en su mente: si podía colarse en uno de los barcos del puerto y mostrar que tenía lo necesario para sobrevivir en el mar, quizá doña Rosario entendería que su hija no era solo una niña con un capricho. Una mañana, al terminar la lección con el capitán Manuel, Lupita reunió el coraje para contárselo. Voy a entrar a un barco, capitán. Quiero probarme a mí misma. Don Manuel frunció el ceño, alarmado. ¿Estás loca, niña? Eso no es un juego. Si te atrapan, te meterás en un gran problema. Pero si no lo hago, nunca me van a tomar en serio. Don Manuel la miró en silencio. Veía en sus ojos esa terquedad implacable que solo tienen quienes están dispuestos a todo por alcanzar un sueño.
finalmente, suspiró y le puso una mano en el hombro. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Aquí tienes una brújula vieja, le dijo, sacando una pequeña brújula metálica de su bolsillo. Si te pierdes ahí dentro, solo confía en el norte. Esa noche, cuando el puerto quedó en silencio y las luces de los barcos se apagaron, Lupita se deslizó entre las sombras. Con la caja de betún en una mano y la brújula en el bolsillo, trepó por las cuerdas sueltas de un buque militar estacionado. Cada paso la acercaba a su sueño, pero también al riesgo de ser atrapada. Logró llegar al interior del barco, pero al caminar por los pasillos oscuros, sintió que se había perdido. El corazón le latía en los oídos como un tambor, pero sacó la brújula y respiró hondo. Confía en el norte, se recordó. Tras varios minutos de angustia, encontró la salida hacia la cubierta. Lo había logrado. Al día siguiente, la noticia corrió por todo el puerto: una niña se había colado en un barco militar sin ser vista. Algunos marineros la vieron como una intrusa, pero otros, sorprendidos por su audacia, empezaron a hablar de ella con admiración. Cuando doña Rosario escuchó lo que su hija había hecho, no sabía si estar furiosa o asustada. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Tal vez su hija realmente estaba destinada a algo más grande. El día de la entrevista amaneció con un cielo despejado y un aire húmedo que traía consigo el olor del mar. Lupita despertó temprano, más nerviosa que nunca. Ese era el día más importante de su vida hasta ahora. Se puso su vestido más limpio y amarró su cabello con una cinta descolorida. Frente al espejo, respiró hondo, como si intentara convencerse de que no había nada que temer. Hoy es el día. No voy a fallar. El capitán Manuel la esperaba en la entrada del malecón para acompañarla. Llevaba su viejo sombrero de ala ancha y su bastón, pero esa mañana caminaba más despacio que de costumbre. Tranquila, niña, le dijo cuando notó sus manos temblorosas. La batalla más difícil ya la ganaste, llegaste hasta aquí. Ahora, solo tienes que demostrar quién eres. La Academia Naval se alzaba imponente al final del puerto. Los edificios de piedra, con sus altas banderas ondeando al viento, parecían gigantes inalcanzables. Lupita sintió que sus piernas se volvían pesadas mientras caminaban hacia la entrada. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó en voz baja. Don Manuel le dio una palmada en la espalda. Ser suficiente no tiene que ver con lo que piensen los demás. Tiene que ver con lo que crees de ti misma. Tú eres suficiente, Lupita. Con esas palabras resonando en su cabeza, Lupita entró al edificio. La secretaria la condujo a una sala amplia, donde todo parecía brillar de limpio. En una mesa al fondo, esperaba el comandante Ramírez, un hombre alto, con el cabello canoso y un rostro severo que no dejaba entrever ninguna emoción. ¿Tú eres la niña de la que tanto me hablaron?, preguntó sin levantar la mirada de unos papeles. Lupita tragó saliva y se irguió lo mejor que pudo. Sí, señor. Soy Lupita. El comandante la estudió unos segundos, como si quisiera descubrir qué había de especial en ella. Luego le señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate. Vamos a empezar. La entrevista fue más difícil de lo que Lupita había imaginado. El comandante no daba tregua. Le preguntó sobre navegación básica, matemáticas, historia y disciplina. Cada respuesta era seguida por otra pregunta, como si estuviera probando no solo su conocimiento, sino también su temple. ¿Por qué quieres entrar a la Marina?, le preguntó de pronto, con una mirada penetrante. Lupita sostuvo su mirada sin parpadear. Porque quiero un futuro mejor, señor. Y porque quiero demostrar que, aunque no tengo dinero, puedo llegar tan lejos como cualquiera. Ramírez se reclinó en su silla y cruzó los brazos, evaluando la sinceridad en sus palabras. Después de unos segundos, asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Eres valiente. Pero en la Marina no basta con tener coraje. También se necesita disciplina,
trabajo en equipo y la capacidad de levantarse después de cada caída. ¿Estás preparada para eso? Sí, señor. Estoy preparada. El comandante no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un breve movimiento de cabeza y la secretaria, que había permanecido en silencio al fondo de la sala, se acercó con un sobre. Esto es una invitación para el examen de ingreso, Lupita. Si pasas, entrarás a la academia. Pero aún falta algo importante. El corazón de la niña dio un vuelco. ¿Qué faltaba? Necesito que tu madre firme estos permisos, dijo el comandante, colocando varios papeles frente a ella. Sin su autorización, no puedes presentarte al examen. Lupita sintió como todo su cuerpo se tensaba. Sabía que convencer a su madre era el obstáculo más grande de todos. ¿Y si no quiere firmar?, preguntó con voz baja. El comandante la miró con calma, pero con firmeza. Si realmente quieres esto, encontrarás la forma. En la Marina no hay excusas, solo soluciones. Lupita salió de la academia con los papeles en la mano y el corazón dividido. Había dado un paso más hacia su sueño, pero aún faltaba la batalla más difícil, conseguir la firma de su madre. Don Manuel la esperaba fuera del edificio, apoyado en su bastón. Cuando la vio salir con los documentos, le sonrió con orgullo. ¿Y bien, niña? Me dieron la oportunidad de hacer el examen, dijo Lupita, mostrando los papeles. Pero necesito que mi mamá firme esto. El capitán asintió en silencio. Sabía que esa sería la verdadera prueba para Lupita. No va a ser fácil, advirtió. Pero recuerda lo que te dije, los sueños más grandes siempre cuestan un poco más. Lupita caminó de regreso a casa con los documentos en la mano y un nudo en la garganta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sabía que su madre no la dejaría ir fácilmente. Las discusiones de los días anteriores aún resonaban en su mente, y esta vez no había espacio para rodeos. Sin la firma de su madre, todo lo que había hecho hasta ahora sería en vano. Cuando abrió la puerta de la pequeña casa, encontró a doña Rosario sentada junto a la mesa, contando las pocas monedas que había juntado ese día. El silencio en la habitación era espeso. ¿Cómo te fue?, preguntó su madre sin levantar la vista, en un tono seco. Lupita se acercó lentamente y dejó los documentos sobre la mesa. Me aceptaron para el examen de ingreso a la academia, mamá. Solo necesito que firmes estos papeles. Doña Rosario levantó la mirada, su rostro endurecido por la preocupación. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y miedo. ¿Otra vez con eso, Lupita? ¿Por qué insistes en algo que no es para nosotras?, respondió con un suspiro frustrado. Lupita sintió que la desesperación se le acumulaba en el pecho. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. No entiendes, mamá. Esto no es un capricho. Es mi sueño. Doña Rosario dejó caer las monedas con un sonido metálico y la miró con seriedad. ¿Y si no lo logras, Lupita? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo con todo sola. La vida es dura, hija, y no siempre los sueños se cumplen. Pero yo puedo hacerlo. Gritó Lupita con lágrimas en los ojos. No me importa si es difícil. Estoy dispuesta a luchar hasta el final. El silencio cayó de nuevo entre ellas, solo interrumpido por la respiración agitada de ambas. Finalmente, doña Rosario se pasó una mano por el rostro, cansada. Quería proteger a su hija, pero también sabía que no podía retenerla para siempre. ¿Y si fallas, Lupita?, preguntó en voz baja, con un tono más suave, casi quebrado. Lupita se acercó, le tomó las manos con fuerza y la miró con una determinación inquebrantable. Si fallo, aprenderé. Pero no quiero vivir toda mi vida preguntándome qué habría pasado si lo hubiera intentado. No me dejes quedarme con ese «qué hubiera pasado». Las palabras de su hija tocaron algo profundo en doña Rosario.
Vio en los ojos de Lupita la misma pasión y valentía que había perdido hacía tiempo. Una parte de ella comprendió, aunque le doliera, que su hija tenía que intentarlo. Con un suspiro pesado, tomó la pluma y, después de una breve pausa, firmó los documentos. «Está bien, hija. Pero prométeme que cuidarás de ti». Lupita abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el alivio y la gratitud brotar en su pecho. «Te lo prometo, mamá. No voy a fallar». El día antes de su gran examen, Lupita decidió visitar al capitán Manuel. Quería agradecerle por todo lo que había hecho por ella y recibir una última dosis de sus sabios consejos. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a la pequeña casa del puerto. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, notó algo diferente, un silencio inquietante y la penumbra que llenaba el lugar. «¿Capitán?», llamó, pero no recibió respuesta inmediata. Finalmente, lo vio recostado en su viejo sillón, con la piel pálida y la respiración entrecortada. Su figura, que siempre había parecido robusta y llena de energía, ahora se veía frágil. «¿Qué le pasa?», preguntó Lupita, corriendo hacia él con el corazón encogido. Don Manuel abrió los ojos lentamente y le dedicó una sonrisa débil. «Nada, niña, solo que el tiempo siempre termina alcanzándonos». «¿Por qué no me dijo que estaba enfermo?», preguntó Lupita, con la voz temblorosa. El capitán le acarició la mano con suavidad. «No quería preocupar tu cabeza con mis cosas. Tenías que concentrarte en tu sueño, y lo hiciste. Estoy orgulloso de ti, Lupita. Muy orgulloso». Lupita sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No quería llorar frente a él. Sabía que don Manuel la necesitaba fuerte, como siempre le había enseñado. «Capitán, voy a hacer esa prueba mañana. Y cuando entre a la academia, voy a llevar su brújula conmigo. Le prometo que no voy a fallar». Don Manuel apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba y le sonrió por última vez. «No vas a fallar, niña. Porque el mar es tuyo, y siempre lo ha sido». Esa fue la última vez que vio al capitán Manuel con vida. Al día siguiente, amaneció con la noticia devastadora: don Manuel había fallecido durante la madrugada. El dolor golpeó a Lupita como una ola furiosa. La pérdida de su mentor la dejó sin aliento, pero no había tiempo para lamentos. El examen de ingreso era ese mismo día. Durante unos segundos, Lupita sintió que no tenía fuerzas para levantarse de la cama. ¿Cómo podría presentarse en ese estado? ¿Cómo podría seguir sin él? Entonces recordó sus palabras: «El mar es tuyo». Con el corazón roto pero la mirada firme, se vistió, guardó la brújula del capitán en el bolsillo y salió hacia la academia. Sabía que si se rendía ahora, todo lo que don Manuel había hecho por ella habría sido en vano. Cuando llegó a la academia, los pasillos estaban llenos de cadetes y oficiales. Lupita era la única niña entre ellos. Cada mirada parecía evaluarla, cuestionando si tenía lo necesario para estar allí. Pero nada de eso importaba. Su mente estaba fija en un solo objetivo: entrar y demostrar que podía ser una marinera. El examen comenzó con pruebas físicas: correr, nadar, escalar. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero Lupita no se detuvo. «No te rindas. Pase lo que pase». Las palabras de don Manuel la guiaban en cada paso, en cada brazada en el agua, en cada obstáculo que superaba. Después de las pruebas físicas, vinieron los exámenes teóricos. Lupita se sentó en una mesa con un cuaderno de preguntas delante de ella. El tiempo era limitado y las preguntas eran complicadas, pero su mente, afilada por los entrenamientos con el capitán Manuel, navegó entre las respuestas con seguridad. Al final del día, los oficiales comenzaron a revisar los resultados. Lupita esperó con el corazón en la garganta mientras el sol se hundía en el horizonte. El cansancio pesaba en sus hombros, pero su espíritu permanecía firme. Finalmente, el comandante Ramírez apareció frente al grupo.
Miró uno por uno a los cadetes que habían completado las pruebas, hasta que sus ojos se posaron en Lupita. Por un momento, ella sintió que el mundo entero contenía el aliento. «Lupita, has demostrado tener lo que se necesita», dijo el comandante con una leve sonrisa. «Bienvenida a la Academia Naval». Lupita sintió que las lágrimas caían sin control, esta vez no de tristeza, sino de alivio y alegría. Había cumplido su promesa. Alzó la vista hacia el cielo, imaginando al capitán Manuel mirándola desde algún lugar más allá del horizonte. «Lo logré, capitán. Lo logré». Lupita despertó en su primera mañana como cadete de la Academia Naval. El cielo aún estaba oscuro, y el aire fresco del puerto se colaba por las ventanas del dormitorio. A su alrededor, otros cadetes comenzaban a levantarse rápidamente, al ritmo de los silbidos de los oficiales que recorrían los pasillos. Se puso el uniforme con manos temblorosas, pero al mirarse en el espejo, sintió una mezcla de miedo y emoción. Aquella niña que había trabajado como lustrabotas y peleado por una oportunidad en la Marina, ahora estaba allí, dando el primer paso hacia un futuro que antes parecía imposible. «Vamos, Lupita», gritó uno de los cadetes con una sonrisa, ajustando su gorra. «Si no llegamos al patio en 5 minutos, nos harán correr hasta la noche». Ella sonrió nerviosa, colocó la brújula del capitán Manuel en el bolsillo de su chaqueta y corrió junto con los demás. El primer día había comenzado, y ella estaba lista para enfrentarlo. Las semanas iniciales en la academia fueron duras. Lupita tuvo que adaptarse a la rigurosa disciplina y al entrenamiento físico intenso. Cada día parecía un nuevo desafío, marchas interminables, maniobras en alta mar, y noches en vela estudiando teoría de navegación y meteorología. Pero la sombra del capitán Manuel la acompañaba en cada momento difícil. Recordaba sus palabras cuando sentía que no podía más: «Levántate. Pase lo que pase». Con ese pensamiento, siempre encontraba la fuerza para seguir. Sin embargo, no todos la recibieron bien. Algunos cadetes la miraban con desdén. Para muchos, ella era una intrusa, una niña pobre que había llegado a un lugar reservado para quienes venían de familias acomodadas o con tradición naval. «¿Qué hace aquí una lustrabotas?», susurró un cadete con tono burlón mientras pasaban por el patio. «No durará mucho», agregó otro, riendo por lo bajo. Esas palabras dolían, pero no la detenían. Cada burla y cada mirada desconfiada eran como el viento en contra para un barco, difíciles de soportar, pero no impedían avanzar. Un día, durante un entrenamiento en el mar, el grupo recibió la tarea de realizar una maniobra complicada con una lancha a motor. El mar estaba agitado y muchos cadetes cometieron errores al intentar mantener el control del bote. Cuando llegó el turno de Lupita, sintió las miradas de los demás sobre ella, esperando que fallara. Pero esta vez, no dudó. Con manos firmes y mirada fija en el horizonte, navegó por las aguas turbulentas como si fuera parte del mar mismo. Cada lección del capitán Manuel la guiaba. «Eso es», gritó el oficial a cargo, sorprendido por su destreza. «Bien hecho, cadete Lupita». Aquel momento fue un punto de inflexión. Las miradas burlonas se transformaron en respeto. Sus compañeros comenzaron a verla no como la niña pobre que había llegado por casualidad, sino como una compañera con talento y determinación. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, Lupita sentía que su sueño estaba más cerca de hacerse realidad. Pero, aunque había avanzado mucho, todavía le faltaba un último desafío: la ceremonia de graduación y el juramento oficial como marinera. Esa noche, Lupita salió al malecón antes de la ceremonia. El viento del océano soplaba con fuerza, y las estrellas brillaban sobre el horizonte. Sacó la brújula del capitán Manuel de su bolsillo y la sostuvo entre sus manos. «Gracias, capitán», susurró al viento, como si él pudiera escucharla desde algún lugar más allá del océano. «Este sueño también es suyo». Con una sonrisa, guardó la brújula en su chaqueta y regresó a la academia para prepararse para la ceremonia. La ceremonia de graduación fue un momento inolvidable.
frente a sus superiores y familiares, los cadetes juraron lealtad a la Marina y al mar. Lupita estaba allí, con el corazón lleno de orgullo y emoción. Al final del evento, el comandante Ramírez se acercó a ella. «Sabía que lo lograrías, cadete Lupita», le dijo con una sonrisa, colocando una mano sobre su hombro. «Eres un ejemplo para todos». «Gracias, señor», respondió ella, emocionada pero firme. «Es solo el comienzo». Al salir de la ceremonia, Lupita vio a su madre esperando en la puerta. Doña Rosario la miraba con lágrimas en los ojos, sin poder creer que su hija había llegado tan lejos. «Lo lograste, mi niña», dijo Rosario, abrazándola con fuerza. «Sí, mamá. Lo logramos». Ese abrazo selló algo importante entre ambas, un nuevo comienzo, lleno de esperanza y orgullo. Esa noche, mientras el barco de entrenamiento se alejaba del puerto en su primera misión, Lupita se quedó en la cubierta, mirando hacia el horizonte. El mar se extendía infinito ante ella, como una promesa de aventuras que apenas comenzaban. Sacó la brújula del capitán Manuel una vez más y la sostuvo con firmeza. «El horizonte es solo el comienzo», susurró. Y con una sonrisa en el rostro y el viento a su favor, Lupita supo que, pase lo que pase, siempre encontraría el camino hacia sus sueños. Gracias por escuchar esta historia hasta ahora, deja en los comentarios lo que te pareció el final de la misma. Si te gustó esta historia y te gustaría escuchar más historias como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, y no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias conmovedoras y emocionantes. Tu apoyo es esencial para que podamos tocar vidas con nuestras historias. Nos vemos en el próximo podio de un sueño hecho realidad.